Buenas tardes. Trump está creciendo en las preferencias del electorado en Estados Unidos. Según los distintos medios, es el preferido para las próximas elecciones en el mes de noviembre. Según una placa del diario New York Times, las fuentes demócratas hablan de que el intento de asesinar a Trump destruyó las posibilidades de Biden. Una realidad que se reafirma por un lado por el fallido atentado que sufrió Trump y que lo ha puesto ante el electorado como una verdadera víctima. Pero también lo ha favorecido la decisión del tribunal de liberarlo de algún tipo de cargo por considerar actos oficiales aquellas declaraciones que Trump hizo incentivando a la toma del Capitolio de parte de sus afiliados o de sus simpatizantes. Como asimismo, también hay que tener en cuenta las acusaciones de fraude electoral que el mismo Trump realizó contra el Departamento de Justicia en las últimas elecciones que perdió ante Joe Biden. La justicia ha considerado que todos estos actos eran actos oficiales. Luego, las acusaciones contra Trump fueron desestimadas. ¿Qué puede pasar si Donald Trump gana las elecciones en el mes de noviembre? ¿Qué puede ocurrir en el plano exterior? Según declaraciones de Donald Trump e inclusive de su elegido vicepresidente para que lo acompañara en esta instancia electoral, van a tomar, según declaraciones de ambos, distancia de algunos conflictos que se puedan dar en distintas regiones del mundo. Esta es una preocupación que ya tiene la dirigencia europea, aquellos que acompañan a Zelensky en la guerra contra Rusia. El problema está determinado que Donald Trump seguramente tomará distancia de cualquier acompañamiento, de cualquier asistencia al presidente Zelensky. Por otro lado, en Medio Oriente hay que tener en cuenta que la última gestión de Donald Trump en relación al tema o al conflicto árabe-israelí ha sido bastante beneficiosa para la política de Israel. Recordamos el Pacto de Abraham o los Acuerdos de Abraham, donde algunos países del mundo árabe comenzaron a tener relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Tal es el caso de Bahrein, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Bueno, en el caso de Marruecos siempre hubo una buena relación con el Estado sionista. Pero haciendo referencia a los acuerdos de Abraham, es muy difícil poder afirmar que sería una buena iniciativa retomar esos acuerdos cuando Trump vuelva a la presidencia en caso que gane en el mes de noviembre. Y esto lo afirmamos porque la entidad sionista ha llevado adelante un plan, una planificación criminal sobre el territorio de Palestina ocupada en los últimos tiempos. Y seguramente esto será una verdadera barrera en cualquier iniciativa en esa dirección, es decir, cualquier nuevo intento de reconocimiento o apertura de relaciones diplomáticas de algún país árabe con el Estado terrorista de Israel. Es necesario ir analizando, buceando en la historia de Medio Oriente para analizar, para comprender cómo fueron actuando algunos actores que hoy tienen vigencia en ese escenario. Por un lado, hay tres hechos trágicos ocurridos durante la permanencia de las organizaciones de resistencia palestina en suelo libanés. Carentina, Tal Zatar y Sabra y Shatila. Los responsables fueron los sectores más retardatarios de la sociedad libanesa, algunos de ellos presentes en el frente libanés, conocido con la sigla en árabe como Jabhat Lubnan. Entre ellos, el grupo que más actividad tuvo en esas operaciones
fue la Falange Libanesa, conocida con el nombre Kataeb. El ejército sirio entró masivamente al Líbano en junio de 1976, en plena guerra civil libanesa. Como vemos en la placa, los distintos sectores que estaban enfrentados, por un lado teníamos al Haraka Watani, el movimiento nacional, integrado por distintas fuerzas progresistas y revolucionarias del frente o del espacio libanés, entre ellas el movimiento nacerista, los basistas, el Hasb el-Qawmi Suri, el movimiento nacional sirio, cuyo líder histórico fue Antun Saade, el Partido Socialista Progresista Libanés de Kamal Jumblat. Este frente estaba acompañado por la resistencia palestina. Por otro lado, se encontraba el Jabhat el-Lumnan, el frente libanés, integrado en su mayoría por los sectores retardatarios de la sociedad libanesa. Entre ellos, como vemos en la placa, la Falange Libanesa, los Tigres de Shamoun. Y hay que aclarar que el ejército sirio, en la antesala de su ingreso, en lo que fue conocido con el nombre de Junio Negro, pudo haber impedido algunas atrocidades que allí se cometieron. Las tropas de Hafez al-Assad, entonces presidente de Siria, no hicieron absolutamente nada para evitar la embestida criminal que tuvo lugar el 18 de enero en Karantina, una localidad situada en la periferia de Beirut, donde fue objeto de una arremetida militar perpetrada por las milicias falangistas del Jabhat el-Lumnan. El ataque dejó un saldo de 1.900 palestinos muertos, en sus mayorías civiles que no integraban las organizaciones armadas. Tal Zatar es otro de los hechos aberrantes. Ha sido presente permanentemente en la historia, en el recuerdo de los palestinos. El asedio a ese campo de refugiados en manos de los Tigres de Shamoun y de la Kataeb de Gemayel, dos grupos del Jabhat el-Lumnan, fue planificado y ejecutado ante la pasividad y neutralidad de las fuerzas sirias que se encontraban en la zona. Algunos dirigentes palestinos fueron más lejos. Directamente hablan de la complicidad del entonces presidente sirio Hafez al-Assad. En el mes de septiembre de 1982 se producen los ataques criminales de los falangistas libaneses con la logística israelí contra los campamentos de refugiados de Beirut ubicados en Sabra y Shatila. Otra vez, al parecer, el ejército sirio se distrajo y luego de 2 días de ofensiva se contabilizaron más de 1.800 palestinos asesinados, la mayoría de ellos indefensos. Eran mujeres y niños, también ancianos, que permanecieron en el Líbano mientras que sus familiares, que combatían las distintas estructuras de la resistencia, habían abandonado el territorio rumbo a Túnez. Esto se dio cumpliendo un acuerdo que fue sellado entre las organizaciones de resistencia palestinas con distintos países árabes. Fue en 1982 cuando Israel emprende la operación Paz en Galilea, en el sur del Líbano, con el propósito de erradicar a los palestinos del área. Israel llegó a ocupar la periferia de Beirut durante 60 días, combatiendo contra los palestinos que reproducían el protagonismo desplegado en 1968 durante la batalla de Karameh. A pesar de la soledad en la lucha de los combatientes y de las acostumbradas ausencias de las fuerzas del ejército sirio, que ya estaba oficialmente en el Líbano desde 1976, los ocupantes israelíes no pudieron quebrar la resistencia palestina. Luego de estas jornadas heroicas de la resistencia, de las fuerzas de la OLP y del resto de organizaciones palestinas, se firma el famoso acuerdo, ratificado por distintos países árabes, que determinó, como decíamos anteriormente, el abandono del Líbano para asentar sus bases transitorias en Túnez. Siria
abandona el Líbano en el año 2005, casi 30 años después del Hasirán Aswad, del Junio Negro. Fueron 3 décadas de presencia en el país de los cedros, 3 décadas sin gloria, pero con muchas penas y desgracias para los propios libaneses, sobre todo para aquellos que tenían la esperanza de lograr un cambio en el proceso revolucionario que había comenzado en 1975. Uno de los grandes líderes del mundo árabe, que fue protagonista de muchos hechos trascendentes en esa cartografía que va desde el extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Árabe, fue Gamal Abdel Nasser. Sobre este ilustre personaje vamos a hablar con el profesor Julio Atencio. Assalamu alaikum, Julio. Wa alaikum salam wa rahmatullah. ¿Cómo estás, profesor y amigo Néstor? Un saludo, Bien, como bien. siempre, a vos y a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy nos propusiste Gamal Abdel Nasser, vamos a conocer un poco sobre su vida, su historia, su Sí, protagonismo revolucionario, ¿no? Te escuchamos, sí, Julio. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, el presidente Gamal Abdel Nasser nació el 15 de enero de 1918. Algunos dicen en la ciudad de Bacos, otros en la provincia del Alto Egipto, en Asiut, aunque algunos también dicen que puede haber nacido en Alejandría. Estamos hablando de Alejandría, una ciudad que está a 220 kilómetros aproximadamente del Cairo. Fallece en el Cairo, y desarrolló toda su vida él en Egipto. Fallece el 28 de septiembre de 1970. Pero ¿quién era este verdadero patriota y revolucionario egipcio? Bueno, él era militar y estadista. ¿eh? Su ocupación en definitiva era político, militar, agregaría revolucionario. Eh, él estaba dentro siempre del ámbito de lo que es la política y el ejército. La rama militar, estudió en las Fuerzas Armadas de su país natal, en Egipto, decíamos, participó en el ejército de tierra de Egipto. El rango militar era teniente coronel, llegó a ser coronel. Eh, Participó en movimientos revolucionarios, ¿no? En el nazarismo, el panarabismo árabe, que con gran detenimiento vos podés dar charlas horas hablar del panarabismo, Néstor. También participó en movimientos del progresismo, del nacionalismo árabe. Quiero recalcar el nacionalismo árabe. Participó en conflictos, bien compenetrado en conflictos para determinar justicia en lo que era el mundo árabe, como por ejemplo en la guerra civil del Yemen, del norte, en la guerra árabe israelí, fue comandante, del 48 estamos hablando, ¿no es cierto? La guerra del conflicto con el Estado de Israel. Él era del partido político Unión Árabe Socialista, estuvo al mando también de un movimiento de oficiales libres, ¿no? Algunos dicen que era una organización secreta, pero sí con rasgos, digamos, dentro de lo que eran los grados militares, ¿no? En estos oficiales jóvenes que derrocan al presidente en ese momento, ¿no? ¿Está bien? Él, este, él precedió a Mohammad Najib. Después él vino Nasser, estamos hablando de Nasser, y posteriormente después conocemos la historia, la muerte de Anwar el Sadat, ¿no es cierto? Fue secretario, fue secretario general, fue secretario general de Movimiento de Países No Alineados. ¿eh? Todos tenemos referencia por Josip Broz Tito, después vino Nasser, después le siguió Kenneth Kaunda. O sea, siempre estuvo en movimientos nacionalistas independentistas. En este caso, en Egipto, él fue un gran revolucionario. Desde su juventud, él proclamó siempre lo que era el panarabismo, ¿no? Que empecé mencionando en un primer momento. Hay algo que yo recuerdo de él, Néstor, esto es anecdótico si se quiere. Yo me acuerdo que era un niño, tenía 10, 11 años, en el 1970 cuando fallece.
yo estaba por cumplir 12 años, televisión en blanco y negro. Me acuerdo que enciendo el televisor y noticia internacional, el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser. Realmente, como lo recordó el pueblo, fue algo que me llamó la atención, lo tengo grabado hoy. O sea, cuadras y cuadras y cuadras, si no se terminaba más, de un pueblo doliente, grandes, chicos, ancianos. Porque él agarra, a ver, podemos, a ver, nunca, nadie es perfecto en el ámbito en el que desarrolle su ámbito en la vida, ¿no es cierto? Pero realmente como lo quería, lo amaba el pueblo, es algo que me llamó la atención de chico. Tengo esa imagen grabada en blanco y negro, ¿no? Todo un pueblo doliente por su fallecimiento. Porque decía, él asume en un momento en el que había corrupción política, había degradación de lo que era la pobreza, él si bien, él era hijo de un funcionario del correo, y cuando estudia en las Fuerzas Armadas, hay un cierto nivel económico, a lo mejor no digo importante, pero sí diferenciado del resto de la sociedad. Eso también hay que decirlo. Pero él siempre dejó trascender su amor, el amor al pueblo. Eso siempre lo recalcó en cada desarrollo que hizo, en cada gesto de la vivencia que tuvo en este pasar por su vida acá en Egipto, ¿no es cierto? Y me quedó esa imagen y podemos trazar un paralelismo, si se quiere, con líderes nuestros, ¿no? Con Locales. Perón. Pues sin nombrarlo, pero está exactamente. Claro. Yo también creo que todos. Yo acá no cuestión, no analizo el comportamiento, para algunos fue líder, para otros, pero cuando ya te sigue todo un pueblo y eso es manifiesto y vos lo ves por televisión, el caso de Perón también lo vi en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Creo que todos lo vimos. Claro. El televisor en color vino con el Mundial 78. Pero digo, manifestaciones de un pueblo doliente, eso demuestra que algo que tiene que llamar la atención, o por lo menos conmover a quien piensa, si se quiere, de manera distinta. Uno también tiene que respetarlo eso, ¿no es cierto? Después de él, Pero claro, no, decía que después de Nasser llegó Anwar Sadat, que realmente fue una claudicación digamos, de todo el proceso revolucionario, tanto en Egipto como en los fermentos que se desprendían en distintos lugares del mundo árabe, ¿no? Anwar Sadat, que negoció con Israel en Camp David, que traicionó los derechos del pueblo palestino, ¿no? Bueno, así le estaba, fue también, ¿no? estaba pensando en eso, sí. Estaba pensando en eso. Retomando, Julio, el tema del compromiso de Gamal Abdel Nasser, la importancia que tuvo inclusive, vos decías bien claro, en el Yemen con los palestinos, pero también fue digamos, un maestro de otros líderes árabes, como el caso de Muammar Gaddafi, ¿no? Que se sentía un alumno de Sí, Nasser, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Hay muchos que vinieron, líderes que vinieron después en el panarabismo, que lo tomaron como ejemplo a Gamal Bueno, Abdel Nasser. Se puede así es. decir, yo creo que la gran mayoría de los historiadores contemporáneos acuerdan que el primerizo, por así decirlo, el primer líder árabe surge en Egipto y es Gamal Abdel Nasser. Así es, así es, No solamente por lo que creo que fue por su pueblo, sino por lo que trascendió en el panarabismo, reitero. así Sí, sí, es. fue modelo de Omar Gaddafi, líder libio, también lo tomó como ejemplo, él, sí, sí, Vos sabés que, para cerrar un poquito el bloque, yo tenía una medalla que me habían sí. regalado en uno de los viajes que hice a, a Siria, y la medalla tenía digamos, la efigie, el retrato de Gamal Abdel Nasser, y en el reverso decía, tu palabra y tu alma serán himno para las futuras generaciones. Nunca me olvido de eso. Excelente. Decía, ¿Estaba en castellano, no? ¿Estaba en castellano? estaba en árabe y bueno, la hicimos traducir ahí justamente con el compañero que me la regaló, que era un nacerista que había participado en aquel proceso de unidad entre Egipto y Siria, cuando fue la República Árabe Unida, que duró apenas unos años y después fue abortado, ¿no? Por los intereses mezquinos de algunos Exacto, dirigentes, y que, exacto. bueno, significó, digamos,
un avance importante en el proceso de integración en el mundo árabe, ¿no? Sí, 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 exactamente. También participó cuando hubo que negociar el paso del Canal de Suez, a ver quién se queda, pues, o sea, todos intereses Sí. británicos, franceses y judíos, ¿no? En el cual Ujú. tuvo que ahí mediar para que tuviera participación el pueblo egipcio. En Y bueno, prevaleció en definitiva 1956, su claro, negocio. Exactamente, exactamente, sí, en exacto. La crisis del 1956, sí, Suez, sí, sí, sí. así es. Así que, Bueno, así que exactamente, este es un líder que se suma a la larga lista de patriotas que, bueno, que pusieron su empeño, se sacrificaron en aras de lograr un mundo árabe unido, con una misión eterna. Y en ese sentido, bueno, creo que es importante reivindicar a Gamal Abdel Nasser como exactamente, a decenas, ¿no? de líderes que a lo largo del siglo XX demostraron verdaderamente un compromiso incondicional con su pueblo, con sus pueblos, ¿no? Con los distintos pueblos que conforman el mundo exactamente, árabe. exactamente. Bueno, para la próxima, Cerraría finalmente, perdón, te escucho, sí, 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 sí. sí. No, Cerra- no, no, un minuto nomás. Quería por cerrar favor. simplemente con esto, Néstor. Discúlpame. Era simplemente el hecho de que él supo equilibrar su pensamiento del nacionalismo árabe con su pensamiento religioso. A ver, hablamos siempre del mundo árabe y hay que tener en cuenta que hay mucho islam sunita. Él era musulmán sunita, dicho, o sea, lo profesaba por Así otra es, parte. Pero, pero siempre tuvo bien en claro que había que tener un pensamiento también social y él muchas veces hizo prevalecer esta última idea para que, si bien el pueblo era islámico, musulmán, sunita, había leyes que había que contemporizarla o alternarlo con lo que eran derechos sociales, alterar. Por eso se le dice nacionalismo y socialismo árabe. O así sea, es, paralelamente la religión con un desarrollo social. así es. Para la próxima, Hauri Boumediene. Ah, sí, me encantaría. Argelino, Así el es. líder argelino. Perdón, escuché bien, el líder argelino. Boumediene, sí, 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 Boumediene. Sí, Boumediene, sí. sí, otro buen recuerdo histórico tengo de decir. Bueno, Bueno, comprometido, por Al-Lamak, supuesto. Eh, Alamak, o más Al-Lamak, salam. muy Gracias, bien. Néstor. Abrazo a todos, saludos a toda la audiencia. Masalam. Durante los últimos 30 años, distintos movimientos, distintos países de la región de Medio Oriente pretendieron interferir en la resistencia palestina. Muchos de ellos utilizando su dinero, sus presiones económicas, presiones políticas, y esto siempre ha estado muy claro en la dirigencia palestina acerca de las intenciones de estos dirigentes que representan a países que están involucrados en estos procesos en Oriente Medio. Con Tayyip Erdogan, Turquía se fue acercando a la estructura de Hamas, esta organización palestina que es fuerte en la región de Gaza. Los estrechos vínculos entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente turco y el encuadramiento liderado por Ismail Haniyeh se fortalecen en la impronta filo-religiosa presente en ambas estructuras políticas. Hay que aclarar que la dirigencia turca siempre ha tenido buenas relaciones con Israel, sobre todo en el campo de la inteligencia. En el creciente fértil Medio Oriente, Erdogan fue rotando hacia posiciones más cercanas a los palestinos y en algunos escenarios Turquía y Hamas coinciden con las posiciones políticas. Por ejemplo, en Egipto, donde Erdogan como Haniyeh condenaron duramente a la camarilla militar egipcia que destituyó y condenó a la cárcel a Mohamed Mursi, integrante de la organización local ligada a los hermanos musulmanes. Turquía había comenzado a afianzar su posición de solidaridad con los palestinos, distanciándose de Israel,
después del ataque del ejército del Estado teocrático judío en mayo del 2010 a la flota Libertad. Una flota compuesta por 8 barcos que habían partido de Estambul con ayuda humanitaria hacia Gaza. Fue un intento de romper el bloqueo económico que Tel Aviv había llevado adelante contra la población cautiva palestina en aquella franja territorial. La agresión de las fuerzas navales sionistas para detener al convoy marino provocó la muerte de varios socorristas, la mayoría de ellos de origen turco. Erdogan declaró su firme repudio a las maniobras israelíes en el Mediterráneo. Pero de acuerdo a cada escenario, Turquía va articulando su acercamiento o distanciamiento con el tema palestino. En realidad no existe dentro de la dirigencia turca el compromiso de un apoyo incondicional a la lucha por la emancipación de los territorios ocupados. Qatar también ha hecho su incursión en la cuestión palestina. Los dirigentes de Hamás cuentan con una logística en la capital de ese rico emirato. Khaled Mashal, uno de los jefes de la organización en el exilio, encuentra refugio en Doha. Por otro lado, un parte de Amnesty International, y esto es importante que atendamos, fijémonos en la placa, habla de la situación de los palestinos en la Mesopotamia iraquí en los primeros tiempos después de la ocupación en el 2003. La placa destaca las milicias armadas asociadas a los partidos religiosos chiíes han escogido a las personas refugiadas de origen palestino como objetivo en razón de su etnia y se cree que bajo el régimen basista encabezado por Saddam Hussein recibían trato preferencial. Es decir, como los palestinos tenían un trato preferencial bajo el gobierno de Saddam Hussein, fueron víctimas de estas milicias pro-persas, ¿no? Todas las persecuciones y represiones en manos de las milicias sectarias en Irak, de las que fueron objeto los palestinos, especialmente en los primeros tiempos de la ocupación en el 2003, contaron con la complicidad y el beneplácito de la aristocracia religiosa persa. No se trata, en esta reflexión o en este análisis, quedar pegado a las posiciones de los representantes de las petromonarquías del Golfo Árabe. Pero es importante esclarecer acerca del comportamiento de aquellos que cotidianamente predican y pregonan en favor de la causa palestina y muchas veces esas prácticas solidarias, entre comillas, solo son una simulación. Por otro lado, el Estado israelí necesita crear un enemigo con un perfil que acompañe el diseño y la estrategia sionista. Y en ese sentido, tanto el reconocimiento de las cualidades del adversario le sirve al Estado sionista para instalar el protagonismo de ese actor de preferencia que tiene Israel, que generalmente tiene un comportamiento sectario en los lugares donde se desarrolla políticamente. Lamentablemente, en la sociedad libanesa, siria e iraquí, las milicias pro-persas o financiadas por el Estado teocrático de Irán se han caracterizado por ser antidemocráticas, excluyentes y fragmentarias, y son una barrera en los tiempos de un fuerte armado, de un frente antisionista necesario para mantener una lucha permanente contra el ocupante. Esas milicias pro-persas siempre están expectantes a las directivas de Teherán, acompañando el formato de la aristocracia religiosa persa. Luego, la actividad en el Líbano, como la presencia en suelo sirio e iraquí, forman parte de ese pragmatismo y especulación de la oligarquía teocrática que gobierna Irán.